noches, mi nombre es Alma Geraldine Ruiz Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema en sí, el lunfardo, específicamente en la letra del tango. Primero empezaremos definiendo qué es el lunfardo. El lunfardo es un lenguaje compuesto por voces de distintos hablantes que a la vez vienen de distintos orígenes y se dio aproximadamente a inicios del siglo XIX, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Este es actualmente hablado en Buenos Aires, pero a la vez ha sido expandido por toda Argentina. Actualmente existe una controversia si es que este es en sí considerado un lenguaje, como vimos en la definición anterior, puesto que muchos estudios afirman que carece de sintaxis y semántica. Sintaxis que se refiere a la forma en la que la palabra está estructurada y semántica que tiene que ver todo con respecto al significado de esta. Asimismo, se dice que este no es un sociolecto, puesto que no necesariamente es hablado en un lugar en específico, sino que distintos vocablos del lunfardo se han ido expandiendo a lo largo de distintos países. Tales son los ejemplos como Paraguay, Uruguay, y Bolivia e incluso en nuestro país, en Perú. Para ser más específicos con el origen de esta jerga, como algunos la consideran, ya habíamos mencionado que se dio durante los siglos XIX y XX, específicamente en los años de 1874 y 1914, a causa de la inmigración europea, que países especialmente como Italia y España, en su mayoría, empezaron a llegar a Argentina. Esto se dio debido a que veían en Argentina, especialmente en Río de la Plata, una buena oportunidad para incrementar su economía. Entonces se establecieron aquí. Ellos, por la necesidad de comunicarse, tuvieron que aprender a hablar el español. Sin embargo, durante este proceso se dio un intercambio de vocablos y dialectos, con lo cual se originó el lunfardo. En un primer momento era usado por reos, ya que así estos podían comunicarse entre sí sin que los carceleros supieran de lo que estaban hablando. Por eso se le consideraba como un lenguaje que solamente podría ser usado por las clases bajas. Sin embargo, pasado ya el tiempo, este se fue expandiendo y se expandió a distintas clases sociales que no necesariamente podían ser bajas. Siguiendo con uno de los aspectos importantes dentro del lunfardo, se encuentra su aparición en las letras del tango. Entonces vamos a hablar del tango. El tango tiene sus orígenes, comparte orígenes similares a los del lunfardo, puesto que esta también se originó tras las inmigraciones europeas. Empezó con Pascual Contursi y una de las teorías menciona que en esta presentan el sufrimiento por la que en ese entonces atravesaba la nación de Argentina en este caso. Asimismo, según lo que menciona Robert R., dice que es una válvula de escape de la pena de esta ciudad. Es decir, muchas personas a través de sus escritos mencionaban por las penurias o tragedias que estaban pasando en aquel entonces tras las migraciones o tras las conquistas que estaban teniendo. Asimismo, no solamente se presentaron en escritos, sino que también se vio evidenciado en la danza, que hoy en día es más conocido. Uno de los puntos claves que vamos a tratar es la relación entre el tango y el lunfardo. El tango fue un medio para que el lunfardo pudiera tomar un papel importante dentro de la sociedad de aquel entonces, puesto que, como se sabe, el tango ya estaba siendo muy utilizado para evidenciar los problemas, pero asimismo no quería que estos se supieran por toda la nación. Entonces utilizaron el lunfardo para plasmar estas letras sin que sean comprendidas por todos. Otra relación que presentan son los mismos orígenes, puesto que ambos surgen tras las inmigraciones europeas del siglo XIX y XX. Asimismo, el lunfardo es utilizado para presentar un contenido obsceno, ya que este no podía ser entendido por todos,
se utilizaba en las letras, en las canciones que ponían en los prostíbulos, y que así este contenido no fuera entendido por toda la sociedad. Bueno, mi nombre es Sofía y en este caso estamos hablando del lunfardo. Entonces, ¿qué mejor que hacer un ejemplo de la relación del lunfardo con el tango? Bueno, comencemos. Recordaba aquellas horas de garufa cuando Minga de laburo se pasaba, metafungía, al codillo escolaseaba y en los burros se ligaba un metejón, cuando no era tan junado por los tiras. La lanceaba sin tener mañamiento una mina, le surfeaba todo el vento y jugó con su pasión. Bueno, al leer esto, uno está como que, ¿a qué se refiere? Es un claro ejemplo de lo que es el lunfardo y lo que significa en Argentina, porque es un código en sí. Entonces, una persona que no sabe es como que es prácticamente, no se puede considerar un idioma, pero es como un mensaje encriptado. Entonces, hagamos que tenga sentido. En este caso, garufa significa diversión, juerga. Minga es nada, cuando de nada, de nulo. Y laburo significa la palabra labor o trabajo. Cuando codillo es como un juego de naipes, de cartas. Escolaseaba es jugar. Burro se refiere a los caballos de carrera. Ligaba es cuando apuestas, metejón es una gran cantidad de deudas o dinero, algo así. Y junado es conocido por los tiras, sería la policía. La lanceaba sin tener amañamiento. Lanceaba hace referencia a robar, robo de bolsillo, sin tener el mañamiento. Mañamiento es como cuando eres más conocido por los policías y están en busca de, o cuando hay por ejemplo aquí en Perú, cuando están haciendo patrulla, tendría que ser una similitud. Y mina es mujer, solfeaba es como el robo del bolsillo, cuando te bolsiquean, es lo mismo, robo del bolsillo. Y vento, todo el dinero, o todo lo que el dinero, claro, el dinero. Entonces, ya sabiendo los significados, vendría a ser: recordaba aquellas horas de diversión cuando nada de trabajo se pasaba. Metapungía, a los naipes se jugaba y en las carreras de caballo se tenía una deuda. Cuando no era tan conocido por los policías, la robaba sin tener la patrulla o la observación. Una mujer le robaba o le bolsiqueaba todo el vento y jugó con su pasión. Claro, en el ejemplo también podríamos ver que se trata de la vida oculta, o sea, baja, de la baja sociedad, como se comenzó siendo el lunfardo. Entonces, notamos que, en primer lugar, una persona que tuviese un nivel de educación más alto, que no estuviese metido en las reas, o que no interactúa con esta clase de gente, no entendería. Y en segundo lugar, el tema en sí de este ejemplo es claro, porque se ve en las últimas 3 líneas que se trata de una mujer que roba y jugó con su pasión, o sea, prostituta en todo caso. Luego en codillo escolaseaba a los policías, es el robo por debajo de la sociedad, y las apuestas. Entonces todas estas clases de gente se dedica a esto y tienen una vida no de estudio ni de trabajo, sino en las reas, en las cárceles y en ese tipo de acciones, o sea, malas. A pesar de que el lunfardo se consideraba un lenguaje de ocultación antes, en la actualidad se considera una sublengua del argentino, ya que no importa la clase social que seas, hay gente que conoce el lunfardo y lo emplea. Sin embargo, hay una polémica del lenguaje, porque algunos quieren considerarlo lenguaje y otros no. Pero, sin embargo, no hay sintaxis y semántica en el lunfardo. Por lo tanto, en mi opinión, no se podrá considerar un lenguaje. El dato es que Manuel Gálvez considera que el lunfardo es una germanía italiana y no española. Pero en desacuerdo con la sublengua del argentino, piensa que es el vocabulario del delincuente y no del argentino que trabaja.
Entonces él sigue creyendo que es para la gente del mal vivir. Sin embargo, la realidad es otra, es solo una opinión. Gracias.